Concepción, en donde en menos de un mes nuevamente pescadores y niños encontraron un llamativo artefacto a orillas del río Paraguay. Reunía todas las características y evidentemente era muy similar a los que primeramente fueron encontrados en un barrio, recuerdan, inmediaciones de una escuela, a los que funcionaban en la exposición del Museo de Concepción y que todavía tenían carga activa, y esta no era la excepción. Material explosivo que evidentemente podría detonarse, y para ello se tuvo que contar con el personal explosivista para la detonación controlada pertinente, es decir, bajo estrictas medidas de seguridad. Fíjense cómo inclusive el personal tuvo que, con los cordelines especializados, el avispón verde, como se le conoce al especialista en explosivos, tuvo que detonar el explosivo en un lugar abierto. Era muy importante la carga explosiva que contenía ese mortero. Fíjense en el tremendo buraco que queda luego de la detonación. Nosotros conversamos con uno de los pescadores que dio aviso sobre el artefacto. Posiblemente es de Guaymallén. Pesca, pero como la línea, o no recuerdo, o no depende, sea bueno, era el cortado como digo, ese sobrino de la otopada, ahí la piraba, como digo, ese va allá, la ya la línea, o sea, y para así, bueno, es otopada y cortada de la cosa, bueno, es de Guaymallén, vamos a ver, ya después de o me a veces más de aviso para otopada. Como que hermano esa otopada era tirar ni nada, era más cosa y peligroso, y hoy no lo veo. La primera vez cuando voy a hacer tu dieta con esto, nunca lo he hecho para allá. Y extraño, pero la persona porque ULB inclusive. ULB, pues yo a putir como ir a ULB. Nosotros no estamos de acuerdo en la expulsión de ningún senador. Noelia cometió un montón de errores que están encuadrados dentro del uso indebido de influencia. ¿Por qué recurrir a latigazos que finalmente caerán por su propio peso? No está analizado ni sanción ni expulsión de la sede. Un delincuente no solamente se dedicaba a robar, sino también tenía un negocio paralelo, el de distribuir droga, cuando la policía lo encontró. El hecho ocurrió en el barrio Mitaí de la ciudad de San Lorenzo, cuando cerca de las 5 de la mañana, aún bajo la total oscuridad, la mujer fue atacada por el desconocido que la forcejeó, la arrojó al suelo y le robó la cartera con sus pertenencias. De repente le sale al paso una persona quien le despojó de su cartera, quien le echó, tirándole la cartera, le echó en el piso. 250.000 tenía en el interior la cartera que fue hurtada. ¿Ella se dirigía hacia dónde, comisario? Se dirigía para el 56, para tomar lo ómnibus. Pocos segundos le tomaron al delincuente para cometer su fechoría con la complicidad silenciosa de la madrugada. La mujer sufrió solo lesiones leves, pero se llevó un tremendo susto. Y también hubo muchas noticias en el ámbito judicial en el siguiente compacto. Mario Abdo en la mira de la Fiscalía. Luego de algunas publicaciones periodísticas, la agente fiscal Natalia Cacabelos fue designada ya el pasado 24 de julio a investigar el presunto depósito de más de 21 millones de dólares por parte del expresidente Mario Abdo Benítez en un paraíso fiscal en África Oriental. Inicialmente la carpeta no tiene una carátula específica y es sobre una persona innominada. Tarotista a juicio oral. El juez Humberto Otazur resolvió elevar a juicio oral la causa que involucra al tarotista Diego Parra y a un asistente de medios de pago de una entidad. Habrían creado un esquema para estafar a terceros con la utilización fraudulenta de tarjetas de créditos. La Fiscalía refiere un daño patrimonial de más de 1.700 millones de guaraníes.
Caso Jessica Scapini, procesado, recusa a fiscala. La agente fiscal Fátima Villasboa fue recusada por la defensa del procesado Miguel Sánchez Romero. Es en la causa abierta por lesión grave que tuvo como víctima a Jessica Scapini, quien luego falleció por otros problemas de salud. Se señala la falta de objetividad de la agente fiscal. Corte se adjudicó varios inmuebles. En una reciente subasta pública, la propia Corte Suprema de Justicia se adjudicó 8 inmuebles pertenecientes al Colegio de Escribanos del Paraguay por un monto superior a los 16.000 millones de guaraníes. Sin embargo, el Poder Judicial reclama más de 40.000 millones de guaraníes por falta de transferencias relacionadas a los materiales de uso notarial. Elevada condena por abuso infantil. Un tribunal de sentencia de Cordillera condenó a 25 años de cárcel a un hombre hallado culpable de abuso sexual en niños. Los hechos habían ocurrido en el distrito de Piribebuy. El veredicto de primera instancia se conoció este martes. Y hoy podemos confirmar 29.215 millones fueron destinados a gastos corrientes. Todo está no solamente en los documentos, sino palpable en lo físico. Aún más grave es si esos números que están en las facturas que forman parte de los legajos se corresponden con obras. Todas las ejecuciones corresponden a una obra o a alguna acción que se tomó con alguna comisión. Bueno, y hablemos a continuación de esta fuga de presos que no salió como esperaban. 2 en particular, de 23 años, que evidentemente planearon juntos escapar de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. Saltaron el muro perimetral, pero algo salió mal. Saltaron hacia la dirección de policía del Alto Paraná. Uno de los guardiacárceles precisamente los vio, efectuó un disparo intimidatorio y por supuesto ya rápidamente también desde la jefatura empezaron con el procedimiento de recaptura. O sea que no llegaron a salir en ningún momento dado del patio de la dirección de policía. Y todo esto se incautó de su poder. Agentes del grupo Geo, Lince Motorizada, se unieron porque allí está la dirección, están todos juntos. Así que rápidamente allí iniciaron este procedimiento para evitar con que escapen. Y finalmente se logró recapturarlos a ambos. No se fueron muy lejos, solamente saltaron y uno se rompió el brazo ahí de paso, pero volvió al mismo lugar de donde salió. Y se incautó todo esto que veíamos en las imágenes, las típicas armas de fabricación casera que son encontradas durante las requisas, que ellos están utilizando, en este caso posiblemente tal vez para usar como arma durante la fuga, ante la eventual posibilidad que se encuentren con gente a su paso, o también si es que trataban de recapturarlo. Fíjense, estos puñales que normalmente hacen de los metales, los barretes, reglas, también los celulares, que siempre, casi todos los presos tienen en su poder. Vamos a escuchar lo que decía al respecto el comisario José Martínez, porque él habla acerca de las identidades de estos dos y si es que se escapaban, qué peligro iban a significar para la sociedad. Escuchen. Se procedió a la recaptura de los fugados, que son Eliseo David Duarte, 23 años de edad, condenado a 7 años por robo agravado, con varios antecedentes por robo agravado y violencia familiar. También Rubén Darío Cepeda Sotelo, condenado a 15 años por robo agravado, con antecedentes por robo agravado y homicidio doloso. Ellos treparon la muralla, saltaron hacia el predio de la dirección. Inmediatamente el personal que estaba en el lugar realizó ciertos disparos al percatarse de hechos y solicitó apoyo. Como le dije en un momento, ¿verdad? En el transcurso de esta mañana se va a estar realizando un rastrillaje para verificar si hay otro tipo de armas, como armas de fuego, así también otros aparatos celulares que hayan arrojado durante el intento de fuga. Bueno, estoy mirando acá la previa con nuestra compañera Elba desde la zona este del país. Creo que es la enésima vez que estamos insistiendo, quizás por cansancio, responder no para nosotros, sino para la gente que vive y transita en la zona del Acaraí o del Mundaí. ¿Cuál de los dos está en pésimas condiciones? Creo que ambos, pero en este lugar, ¿dónde estamos, Elba?
Carlos, y vinimos en muchas ocasiones ya aquí, yo con mi linterna, porque realmente no se ve absolutamente nada aquí. Encontramos otra parte del vallado totalmente averiado, tirado, porque otro accidente habría echado esta parte del vallado del puente Mondaú que une Presidente Franco con Los Cedrales. Y así una camioneta casi terminaba parando al río Mondaú hace poco, hace cuestión de 2 semanas máximo. Y hace cuestión de ni un mes prácticamente, ¿se acuerdan que aquí estuvieron un grupo de vecinos reclamando para que se pueda iluminar, para que se pueda arreglar, señalizar y trabajar por el vallado? Lastimosamente el MOPC hace caso omiso a este pedido de los vecinos de que se pueda arreglar esto, y mientras tanto siguen los accidentes, siguen los asaltos en este lugar. Por un lado queremos resaltar la respuesta de la ANDE, porque ya empezaron inclusive hoy a instalar unas columnas, empiezan desde allá arriba, desde el kilómetro 11 en adelante hacia el kilómetro 10 de Presidente Franco, para poder iluminar. Están instalando las columnas y van a trabajar por la iluminación. Como decía Carlos, quizás por hartazgo de tanto pedido que se hace. Vamos a ver si el MOPC también no se harta, o por lo menos la ministra no nos escucha, o no escucha a los vecinos para que se pueda reparar esto. Y ya aquí vamos a mostrando un poco esto. Le convoqué aquí justamente al concejal Luis Fernando Vargas, quien insistió mucho con los vecinos para este trabajo. Concejal, ojalá el MOPC haga caso a este pedido. Hola Elba, saludos ahí a la gente en estudio, a la teleaudiencia también. Sí, ojalá realmente. Tenemos ya respuesta de la ANDE. Agradezco al presidente Félix Sosa, a toda la gente de la ANDE que ya vinieron a empezar a instalar. Se pudo conseguir más de 40 alumbrados públicos con instalación completa, ¿verdad? Acá no hay nada prácticamente de cero, entonces ellos están instalando de cero, y para esos alumbrados públicos se va a instalar también un transformador, ¿verdad? Que para alimentar a esos alumbrados públicos, ¿verdad? O sea que ni siquiera alimentadores tenían aquí, así la gente transitaba, circulaba en esta avenida con el Jesús en la boca. Totalmente, ¿verdad? Ya pasó varios accidentes. Ahora nosotros hoy en la Junta tratamos otra vez este problema acá del puente Mondaú. Vamos reuniendo con el gobernador el día jueves, Dios mediante, vamos a llevarle la situación de la realidad, lo que está pasando acá en el puente Mondaú. Esto se está cayendo a pedazos, ¿verdad? Y gracias a Dios no hay todavía víctimas fatales, pero esto sí no se arregla lo más urgente posible. Puede pasar algo peor, ¿verdad? Entonces se debe solucionar lo más urgente posible. El tema de la iluminación, ya estamos solucionando con la gente de la ANDE, pero la ANDE no puede solucionar el tema del arreglo del puente, ni tampoco la iluminación, entonces debe ser con obras públicas. Vamos a hablar con el gobernador para que podamos pedir una audiencia con la ministra, para que pueda tomar carta en el asunto acá, ¿verdad? Porque ya pasó varios accidentes de tránsito. Justamente aquí veíamos, mostramos ahí en imágenes para ver si es que podemos ver cómo está deteriorado de esa parte, el mal estado en que está esta calle. Y rapidito el compañero, porque con mucho cuidado uno tiene que transitar, porque la calle es angosta, la ruta es angosta, el puente es angosto, y con este vallado que prácticamente nos sirve como para que uno pueda protegerse, o que los vehículos, si es que chocan, les ataje. Gracias a Dios aquí, por lo menos en estos días, este accidente aquí de la camioneta que por poco y no cae en esta parte, se salvó de milagro la conductora, porque había mucha neblina. Con neblina ni se imaginan lo que es el tránsito en esta parte. Y vamos a mostrarles nuevamente apagando esta luz que tenemos en cámara, para que vean en qué condiciones está la realidad de esta calle, de esta ruta, porque es ruta, no se ve absolutamente nada. Me pongo enfrente ahí de las cámaras, no me van a ver ni le van a ver a nadie venir, por ejemplo, junto a nosotros. Nada no se ve circulando en motocicleta, automóvil. Si no tenés luz, ya fuiste en esta parte, en esta ruta. Así que esta es la situación que se vive en el puente sobre el río Mondaú. Así que es una ruta principal que une Cedrales, Franco, se usa muchísimo todos los días, inclusive está próximo a las obras complementarias y al puente de la integración, y esperemos que las autoridades tomen carta en el asunto y puedan resolver de una vez por todas esta triste situación de los pobladores. Bueno, excelente. Gracias, Elba. Ojalá que la próxima vez que regresemos
es para mostrar que hubo cambios y no precisamente por una cuestión de estética. Estamos hablando de la seguridad de nuestros compatriotas allí que circulan habitualmente. Imagínate si no tenés el recurso del vehículo, de la moto y tenés que hacer a pie ese trayecto. Bastante peligroso. ¿Podrías, por favor, aprovechar y mostrar nuevamente, hacer un paneo ahí, aprovechando las luces de los vehículos? Porque realmente es una zona extremadamente peligrosa y por más de que creo que no hay mucha agua, la pendiente allí, la caída puede ser mortal. Exactamente, Carlos, quiero mostrarle porque esto... es angosto esta parte donde la gente sí camina. Aquí hay muchos asentamientos, hay muchas comunidades por donde la gente viene. Los alumnitos que se van a las escuelas caminan por acá. Los que tienen menos recursos, como decís, Carlos, que no pueden tener un vehículo, una moto, caminan por esta parte y pueden caer al precipicio. Si bien no estamos próximos al cauce, ahí pueden ver, es alto, uno puede caer de una altura de aproximadamente 3 a 4 metros. Y aquí caminando un poco más, incluso se mueve esto está totalmente movido, ahí pueden escuchar. Y si caminamos un poco más, aquí ya es más alto, tendríamos unos 5 metros o más de altura y después próximo ya es el cauce hídrico del río Mondaú y caminando ya un poco más en el medio es bastante caudaloso este río, eso sabemos, así que el peligro es constante para las personas que caminan aquí a la mañana, de madrugada, porque hay gente que transita caminando y otros en motocicleta o automóvil. Justamente hace rato le decía al compañero, mira una señora, un señor caminando, yendo al borde, y es la realidad por la que están pasando aquí estos pobladores. Estamos hablando de ¿cuántos metros tiene el puente de ancho? 50, 60, 70, 100, y solamente en ese sector están esas condiciones, o también hay otros puntos donde está afectado precisamente este pequeño sistema de control o de baranda de cemento. Esta baranda de cemento está durante todo el trayecto del puente, que tendrá mucho más de 100, Carlos. Diría que tiene mucho más de 100 metros y todo el trayecto es solamente de esta baranda cortita que no tiene 1 metro máximo. Podría decirlo que tiene 1,2 metros. Y recuerdan ustedes que hace varios meses nosotros justamente veníamos aquí a mostrar que MOPC intervino después de un accidente, pero que puso unos palos, unos alambres y que hasta ahora sigue en esas condiciones. Quiero mostrarles una abertura. Acá sí ya estamos cerca del río. O sea, acá sí ya caemos totalmente directo al río. Acá hay una abertura, un espacio por donde la gente puede caer, niños incluso. Y esto sigue así. La reparación provisoria que hizo el MOPC hace algunos meses, creo que 8 o 9 meses, sigue así. Espera, en estas condiciones. Pero no creo que sea el MOPC el que haya puesto 2 palos ahí para sujetar. Sí, no. Justamente, ellos, sí, esta es la realidad, esto es lamentable, así porque la valla estaba tirada. Pero es y ellos madera, vinieron eso. a colocar los cementos y las maderas. No. Sí, son maderas con alambres, aquí hay más. Aquí esta unión entre ambos, hay maderas con alambres. Y esto da directamente al río, si uno se ataja aquí, se suelta estos alambres. Imagínate que la madera va a estar sujetando el concreto. No, entendería que los vecinos hagan, sí, pero no me cabe en la cabeza que gente de obras públicas haya hecho creo, esto. no creo. No, yo tampoco, pero igual. Hay que mirar archivos justamente, Carlos, porque MOPC había hecho este trabajo y pusieron estos palos para decir que mientras que se sequen los cementos, ¿verdad, concejal? Así fue. Sí, así fue. De tanto insistimos, vinieron a parchear, como se dice, ¿verdad? Y
Ahora esto se está cayendo todo ya de vuelta ahí en el medio, prácticamente, no quiero decir eso, pero se está prácticamente rompiendo también el puente, ¿verdad? Entonces necesitamos suma urgencia que se pueda arreglar eso, porque esto une a muchas ciudades, no solamente Cedrales, sino al departamento del Alto Paraná, ¿verdad? La Santa Rosa, Santa Rosa, y esta parte creció muchísimo. La población de Franco también creció hacia esta parte de la ciudad, ¿verdad? Y creo que el puente nunca se le hizo mantenimiento, ¿verdad? Entonces... ¿Cuántos años por ahí tendrá? Muchos años. Entonces, yo desde que me acuerdo antes de existir este puente, ¿verdad? Y hasta hoy día no se hizo mantenimiento, ¿verdad? Entonces se debe tomar carta en el asunto. Como le dije, vamos a tener reunión con el gobernador, vamos a tener audiencia también con la ministra, ¿verdad? Para que pueda un poco ayudarnos a reparar este puente, ¿verdad? Que no sea un parche, que no sean estos palos con los alambres. No debe ser así, ¿verdad? Porque realmente necesita reforma total de este puente y también la iluminación, ¿verdad? Y en el medio, allá en el medio, escúchenlo los vehículos cómo pasan, cómo golpea, ¿verdad? Ya es bastante preocupante, ¿verdad? Y totalmente. Ojalá que no pasen mayores. Exactamente. Sí. Otro punto también, Carlos, eso, cómo los vehículos se descomponen acá, porque en el medio hay un bache, es como una parte donde se unen los concretos y que ya tiene una abertura en el medio de del asfalto, claro. Y eso descompone bastante los móviles también de la gente. Sí. No, con copia, reiteramos a la gente de Obras Públicas, aparte el Mondadel a veces de intensas lluvias se convierte en un caudaloso río que atropella, golpea con fuerza la estructura. Si hemos visto en países de primer mundo cayéndose puentes a causa del agua, imagínate que hace años no se hace mantenimiento. Esta es una ruta que está bajo la responsabilidad del mantenimiento del MOPC, no es una ruta departamental, municipal. No, creo que depende del MOPC. Sí. Está el concejal. Claro. Él nos puede confirmar, es una ruta que está bajo la tutela del MOPC, que nada tiene que ver, por lo menos en su mantenimiento, la comuna. Sí, concejal, esta ruta es ruta PI07 y está bajo el trabajo, la tutela del MOPC. Ellos son los encargados de trabajar aquí. Así mismo, ellos son los encargados, ¿verdad? Y nosotros ya enviamos hasta inclusive a la Cámara de Diputados, ¿verdad? Para que tomen carta en el asunto de esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? Y como le dije, la gente de la ANDE ya respondieron, ya están empezando el trabajo, la instalación de la iluminación antes y después, pero ahora nos queda el puente, que es también muy importante, los más importantes, como se dice, ¿verdad? Porque esto... La seguridad también mejoraron después de los asaltos. Mejoraron, la gente de la Policía Nacional está haciendo su recorrida, toda la hora me dicen que están haciendo su recorrida, ¿verdad? Y mejoró también la parte de seguridad, ¿verdad? Pero debemos solucionar el tema del puente. Aparte de la limpieza, también ustedes hicieron algo. Se hizo también a través de la municipalidad, pero cuando llueve ya se viene todo, no tiene donde pueda salir el tema del agua. Esto se inunda cuando llueve, ¿verdad? Porque no tiene donde salir el agua, ¿verdad? Donde caer el agua, ¿verdad? Entonces se debe hacer una reforma de esto, ¿verdad? Y vamos a hablar con el gobernador, vamos a hablar con la ministra también, y para que se pueda solucionar lo más pronto posible, ¿verdad? Porque como le dije, este es uno de los puentes más utilizados, ¿verdad? En hora pico esto se llena prácticamente, ¿verdad? Y la gente está en peligro. Bueno. Exactamente, esa es la palabra. Todos estamos en peligro aquí. Incluso yo ya tengo un poco de temor acá al dar la espalda hacia el río. No sé si por la duda me tiro hacia el río o hacia la ruta, porque uno no tiene salida si le va a pasar algo acá en esta parte. Así que esta es la situación que viven aquí los pobladores y que inclusive pasaron por asaltos. ¿Recuerdan la piola que se puso la última vez en la cabecera de este puente y que para asaltarle a una mujer? Le asaltaron, casi le sacan la motocicleta y ella pudo zafar. Hasta eso se hizo hace unos meses aquí. Bueno, Elba, gracias. Completo reporte. Muy amable. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Imagínense esta situación que les voy a contar. Te roban la moto, tenés instalado el sistema GPS, así que le podés hacer un seguimiento y sabes el punto exacto en donde te marca que está la motocicleta. Pero la Fiscalía, después de 12 horas, todavía no tiene una orden de allanamiento. Gracias a un equipo periodístico se pudo ingresar al lugar.
La joven fue víctima de un violento asalto en la ciudad de Capiatá cuando regresaba a su casa luego de salir de su empleo. El padre seguía sus pasos a través del GPS de la motocicleta cuando se percató que había sido asaltada. O sea, cuando abrí el portón, pasó raudamente una moto por el frente de mi casa y en la otra acera la moto de mi hija. Con el ladrón, por supuesto, pasaron bien fuerte por ahí. ¿Y vos le llamaste a tu hija? No, mi hija me llamó justamente 23:19. Me llamó ella y me dijo que le asaltaron y le dije, sí, mi hija ya me di cuenta porque yo ya he visto que su moto era lo que pasó los ladrones por frente de casa. La víctima llegó a la zona donde marcaba el GPS en el barrio Santa Inés de Capiatá, 40 minutos después del atraco, pero ya era tarde. Una de las casas de la zona aparecía en el mapeo del sistema satelital de rastreo con que contaba la moto, sitio donde se había supuestamente llevado el biciclo, pero ante la tardanza de la fiscalía y casi 12 horas de vigilia de la familia y de la policía, les solicitamos ingresar. Oye, que jamás sin problema. Sin problema, ¿sí? ¿Qué tal entonces? Tengo que abrir mi taller y no está. Pero vos no escuchaste nada de que se desarmó un moto por acá. No, nada, en tu mimila y pegar la moto, pero... Pero no se va a encontrar la moto de ellos acá. No. Y alquila y de repente hay gente que puede hacer cualquier cosa. Y así mismo, señora. ¿Podemos entrar? Está todo... Sí, señor. El GPS marcaba ahí en el medio mismo. En el medio mismo. ¿En el medio de la casa? En el medio mismo de la casa marcaba. Y ojalá que funcione el chip. El chip va a funcionar. Exactamente, si eso funciona, entonces ya no va a ser necesario romper acá las puertas y esperarle a la fiscalía, sino que la policía vea ciertamente cómo obtener las imágenes. Pero nada se encontró en esas casas. La esperanza de encontrar a los autores está puesta en los chips de la cámara que el propietario de la casa entregó a la Policía Nacional. Bueno, y hablemos a continuación de esta misteriosa desaparición que se produjo en el Parque Nacional Defensores del Chaco, exactamente en zona de Cerro León. Este ciudadano argentino, pero radicado en nuestro país hace 50 años aproximadamente, es quien con su amigo de nacionalidad belga se dirigieron hasta el Cerro León para hacer senderismo. Sin embargo, uno de ellos ya no salió y es precisamente este ciudadano, Wenceslao Benoit, de 77 años. Lo que se encontró en las últimas horas es su camioneta en el mismo lugar donde habían estacionado. O sea que ya prácticamente al pie del cerro, es lo que explicaba justamente el amigo que sí logró salir. Pero en su relato él dio detalles de cómo se dieron los hechos. Supuestamente llegaron el día 31 de julio, que fue el jueves último, hasta la zona del parque, exactamente dirigidos hacia el Cerro León. Estacionaron el vehículo en un punto hasta donde se les permite llegar con el vehículo y finalmente decidieron subir el cerro. Lo hicieron, pero en un momento dado, según su relato, cuando decidieron tomarse fotografías, buscaron el mejor ángulo y en ese momento perdieron el sendero con destino al vehículo, por lo que subieron, bajaron varias veces, se cansaron. En este caso el ciudadano argentino se recostó y quedó dormido, según el relato de este ciudadano belga. Él, ante el temor de que caiga la noche y quedarse allí perdido en la zona boscosa del Cerro León, decidió bajar. Él encuentra otra vez la camioneta en ese recorrido, a 150 metros aproximadamente, pero cuando va a buscarle a su amigo para decirle supuestamente que ya encontró la camioneta, Doto Pavey le hizo llorar. Supuestamente 4 veces le gritó su nombre, a lo que el otro le habría respondido, pero en el quinto llamado ya no respondió. Esto es así textual su relato que dio a las autoridades que están encabezando las búsquedas. Estamos hablando de los en este caso los guardaparques, mejor dicho, así como también la gente del MADES, la policía, bomberos. Están haciendo un trabajo arduo para poder ubicar a este ciudadano argentino que es un empresario conocido, renta vehículos todoterreno para poder hacer justamente expedición, explorar el Chaco paraguayo. Y en una de estas
simplemente no volvió. ¿Qué pasó con este ciudadano? Es la pregunta, y qué responsabilidad podría tener este ciudadano belga. Es lo que tiene que resolver también ya el Ministerio Público. Incluso hasta sobrevuelos ya se hicieron en las últimas horas para poder tener algún indicio sobre el paradero de este empresario, este señor de 77 años. Vamos a escuchar a continuación lo que mencionaba Rafael Sosa, el director de áreas silvestres del MADES, acerca del trabajo que están haciendo para poder ubicar a esta persona desaparecida. Ya a partir del sábado nosotros tomamos conocimiento, entonces eso se fue iniciando el protocolo. Hoy actualmente están más de 35 personas abocadas, ahí entre 15 guardaparques, 4 vehículos. Ayer tuvimos el soporte aéreo también de los familiares. El yerno está en el lugar de la búsqueda del señor Marcelo Rena. Hoy las condiciones climáticas no nos están ayudando para desplegar los drones que tenemos ahí, porque tenemos el techo muy bajo. Eso hay que destacar, ¿verdad? Pero se está haciendo la búsqueda por cuadrantes. Eso implica que eso se van cargando el GPS, vamos así en el terreno, se va buscando. Para que sea de una manera fácil, sería manzana por manzana, ¿verdad? O sea, un cuadrante en realidad de 5 kilómetros, y eso se está haciendo por tierra con el apoyo también de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos de Filadelfia. También ha llegado a la familia que están en la zona, están llegando también. Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo actualmente. Bueno, ¿y qué es lo que podría estar por este caso de desaparición? Es la pregunta ante estos nuevos datos que nos van llegando. Y creo que presten especial atención, señores televidentes, también acá los compañeros en piso. Ahí se acerca Alexis Sabeiro, con quien estamos procesando ya este dato que nos llegó desde el Chaco paraguayo, específicamente de la comisaría de Río Verde. Fíjense en esta acta, porque acá figuran los nombres de las personas que desaparecieron y que después, por cierto, apareció el belga, pero ya no el ciudadano argentino. Les voy a mostrar acá que, bueno, vamos a obviar los nombres menores, porque a la altura de Río Verde, que tengo entendido todavía es Presidente Hayes, ¿no? Bueno, sí. Ellos fueron retenidos en el vehículo en el que se encontraron. Esto es del día 29 de julio. Ahí estamos viendo, a los 29 días del mes de julio del año 2025. Bueno, ellos quedan retenidos porque ellos llevaban dentro del vehículo a 2 menores de edad. Uno de 8 años, que es una niña, y otro de 15 años. Por lo que vemos, son hermanitos. No tenían ningún vínculo familiar con estos 2 hombres, que por cierto acá figura. Fíjense, ahí dice, la señora, una paraguaya de 59 años, que es miembro de la Comisión de la Niñez y la Adolescencia de Villa Hayes, debido a que ambos menores estaban trasladándose en un vehículo particular en compañía de Wenceslao Benoit, el desaparecido, con su cédula, ahí está, y Gigón Rafael Joseph, de nacionalidad belga. Los menores no contaban en el momento de la verificación con sus documentos de identidades, ni tampoco una autorización de los progenitores para el traslado de los mismos, teniendo en cuenta que no tienen parentesco con las personas que le estaban trasladando. Se procede a informar el hecho al agente fiscal de turno, abogado Fernando Ariel González, quien dispuso que se comunique el hecho a la CODENI, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y que la progenitora se presente a la dependencia con los documentos de los menores para que les sea entregado bajo acta, por lo que se procede a cumplir dicha disposición. ¿Qué hacían estos 2 hombres que están involucrados en este caso de misteriosa desaparición con estos 2 menores de edad que quedaron retenidos, o sea, para protegerlos en la comisaría de Río Verde, y que por cierto después llega la madre para rescatarlos, pero el fiscal simplemente dispone que ellos sigan con su camino sin dar mayores explicaciones? Aníbal, Alexis, compañeros. Sí. En primer lugar, una desidia absoluta. La del fiscal. No, totalmente. Porque estamos ante una trata de personas, en toda trata de personas. Bajo sospecha, por lo menos, de trata de personas. Sí. Y el menor esfuerzo posible convocó a la mamá, acá están tus hijos, toma, llévale. Y la investigación que estaban haciendo los 2 niños de una comunidad indígena. Ayoreos. Ayoreos de Filadelfia. ¿De Filadelfia? Nos acaban de confirmar, la gente está viendo. ¿Qué hacían ellos de Filadelfia acá en el Bajo Chaco? Y después desaparecidos en menos de 48 horas allá en Cerro León. Sí. O sea, ¿qué hicieron? ¿Cuántos kilómetros hicieron? ¿Qué hacían con una criatura de 8 años? 2. No, 8, claro. Pero 8, estamos hablando de un pequeño, 8 años. Sin ningún tipo de vínculo familiar, ningún parentesco. Y pese a que esto llamó la atención y fue pasible justamente de una comunicación
a la fiscalía. O sea, lo tomaron tan a la ligera de simplemente que venga nomás la señora, que incluso no es ni siquiera de la CODENI, es una representante, Alexi, ¿no? Allí en la comunidad. No estaban explicando la precariedad. La precariedad, se manejan de esa manera. Quedó a cargo de una extraña, en pocas palabras, hasta que aparezca la madre y ahí se solucionó todo. O sea que ni siquiera se le entregó a la madre oficialmente. Cuando ella recién se presenta a la comisaría, hubo un tiempo en el que los menores estuvieron bajo el resguardo de esta persona. Bueno, pero exacto. La mamá pues tuvo que venir y se los liberó. de Filadelfia, tuvo que venir. Claro, Filadelfia, bajo Chaco. Mientras tanto... Ojo, güey. Se fueron. Pero y no se le llama a la madre y le dice, ¿usted conoce a estas dos personas con las que estuvieron sus hijos? Usted le entregó que sabe. O sea, ¿entienden lo grave que es esto? La única manera de que el fiscal pueda explicar esta situación es que haya habido algún documento, alguna autorización de que la mamá le dio a estas dos personas para que le trajeran a Asunción o le llevaran de Asunción para el Chaco, para una, no sé, algún... Ahora, pero es el acta de CODENI, ¿qué dice la mamá? ¿Qué dice el protocolo de protección a los menores? Fueron sometidos a una inspección, cámara GESEL, saber si fueron víctimas de algo, porque eran menores en ese momento que estaban en situación de riesgo, independientemente de en qué circunstancias estaban con estos dos adultos, que no supieron justificar, o sea, no tienen relación de parentesco. ¿Ellos hablan español? Sí, sí, argentino uno de ellos. Ahora, me pregunto, ¿qué relación podría tener este antecedente con la desaparición? Porque ahora todo se vuelve mucho más raro todavía y vamos a ver qué es lo que puede responder en todo caso el ciudadano belga, que ahora sí él está ubicado. Y el fiscal también. Nos gustaría contactar con él. Sí. Claro, que nos explique por qué no tomó la intervención debida requerida en un protocolo de esta naturaleza. Estamos hablando de menores de edad. Incluso preguntarle a la gente del Ministerio de la Niñez también. Exacto. ¿De qué manera? ¿Cuál es el actuar? Perdón, Carlos. No, el actuar de un fiscal en un caso, porque acá podemos sospechar de trata de personas. Y es la punta de lanza de una posible investigación que puede estar vinculada a su desaparición. También. Porque si él y su acompañante, con menores, en un momento que no pudo explicar, a lo mejor está vinculado a personas que podrían estar buscándolo también, ¿verdad? Les voy a leer una data, y porque confío plenamente en la persona que me está pasando. No, efectivamente no estamos responsabilizando ni acusando de nada, pero es gravísimo porque es lo que se está presumiendo en esta mesa, es lo que estamos debatiendo. Según el contacto, nos habla de que podría estar relacionado a un caso de turismo sexual y que hay cierta cotización de hasta 20.000 euros o dólares americanos. Muchas veces los interesados son europeos que llegan hasta nuestro país y que, bueno, en búsqueda prácticamente de eso que es una de las presunciones. Espera, turismo sexual de europeos y que son atraídos por nuestro país, por la presencia, por la oferta de niños para ese tipo de turismo. Es lo que me dice el contacto. Aclaro, todo esto es una presunción, pero es muy llamativo. Claro. Y pusimos en el debate primero la situación de vulnerabilidad de los chicos. ¿Y cuál es la primera conclusión que se nos vino a la cabeza? Esa. O sea, yo no iba a mencionar esto hasta que, por lo general, todos los caminos conducen a mí me parece muy importante, ¿verdad? Aparte de esas sospechas, que contactemos, si es posible, con la gente de la comisaría Río Verde o con el fiscal que decidió simplemente dejar con que estos extranjeros sigan su camino. La policía hizo lo correcto. Y la policía no puede hacer otra cosa si es que hay una... Chequeó, controló. Dos rubios, ojos claros y dos menores de origen... Independientes van a quedar acá. Indígena. ¿Dónde está el papel? No tengo. ¿Qué relación? Ninguna. Y a las 8 ¿Dónde de la está noche, la mamá? 8 de la noche pasada. No está acá. ¿A qué hora? Las 8, oscuro. Obviamente, procedieron la demora a la comisaría. Señor fiscal, este es el escenario. Sí, estaría... bueno. CODENI, ¿dónde son Filadelfia? Venía a buscar. ¿Y los responsables? Bueno, gracias, hasta luego. Y sería bueno saber la policía qué orden tuvo por parte del fiscal. Claro. Libérelo o manténganlo cerca o... No sé. Tuvo que haber recibido la orden de liberar. De liberarlo, exactamente. Claro. Sorprende porque después a la hora de la verdad nos rasgamos las vestiduras con las estadísticas que con el día de recordar la lucha contra el abuso sexual en niños, pero a la hora de la verdad no hacemos lo que se tiene que hacer. Y tomamos a la ligera, o sea que acá se convocó, o sea la policía hizo lo suyo así como dicen, ¿verdad? Se convocó a CODENI,
a la madre, pero finalmente quedó en la nada otra vez. Y vamos a seguir leyendo números fríos. Ese es el resultado de este tipo es una de hipocresía inacciones, impresionante, entonces, ¿verdad? Porque es gravísimo. Para mí esto es grave y creo que tiene muchísimo que ver con este caso de desaparición. Bueno, yo creo que hay que buscar a la gente de la policía, hay que buscar al fiscal que nos atienda, que nos explique. Vamos a buscarle, Julio, ¿verdad? Vamos a pasar los contactos de los dos jefes de la comisaría de Río Verde, jefe y subjefe. Podemos partir de eso, que nos digan cómo fue y qué les dijeron desde la fiscalía, ya que el fiscal Tenemos no está... en parte la historia, el comunicado de la policía, el acta, a la hora que se comunicó a tal fiscal. A partir de ahí, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la orden que recibió la policía? Sería interesante saber. Y que también el fiscal nos explique cuál fue su procedimiento y el por qué liberó. Acá una persona que trabaja muy de cerca con los organismos infantiles y precisamente del Chaco, Defensoría de la Niñez debía actuar en todo caso. La CODENI, como dice su nombre, aconseja qué hacer si aún no está bajo intervención fiscal o algún órgano jurisdiccional. El fiscal debía investigar por qué la mamá dejó ir con estos dos hombres a sus niños. CODENI es solo administrativo. Ambas partes tenía que investigar. Sí, a ambas partes. Porque acá fueron por lo más fácil. ¿Cómo? Explícame un poco. Rescatan a los niños. Sí. Rescatan a los niños. Me dijeron que el argentino estuvo muy prepotente en la comisaría. Fue muy prepotente en la comisaría. ¿Cuál es la potestad que tiene la CODENI en el momento que es convocada? Aconseja qué hacer. Ok, y aconsejaron que le entregue a la mamá. Y claro, porque por lo general prevalece el interés superior, ¿no? Claro, pero hasta ahí es su intervención. Pero lo que tuvo que hacer el fiscal es extender la investigación. Primero, ¿por qué mamá no denunció la desaparición de su hijo? Bueno, pero la CODENI ante una situación de riesgo para los menores los puede retener. No, pero está el oficio del fiscal que debe actuar acá. A mí me llama la atención dos niños que tuvieron con dos adultos que ni siquiera son sus familiares. Pero la CODENI también es una institución que debe, en este caso, instar a la Fiscalía que investigue por la gravedad. No, se puede oponer eventualmente. No, entregártela y sepas añadir. No, acá es mucho más delicado el tema. Ellos tienen la posibilidad, la facultad de decir, no, esto es grave, esto puede ser un delito. Imagínate que ni siquiera es una representante oficial. Es una persona de la comunidad que funge de ese rol, ¿verdad? Teniendo en cuenta las necesidades. Y lo que me dice la persona es que hay mucha precariedad, mucha desatención, mucho desinterés en el Chaco con respecto a los menores en situación de vulnerabilidad. Sí. Bueno, estamos llamando a la gente de la comisaría. Igual, sabemos que las comunidades indígenas tienen un trato especial en todos los sentidos. Hasta la de legislación, protegido por la Constitución. Pero en un caso normal, acá, la madre termina siendo imputada. Y podría tomar intervenciones INDI también. Claro. Sí. La madre, en un caso normal, la madre termina imputada por deber del cuidado. Y estos hombres también tendrían que haber sido procesados. Bajo sospechas. No terminaba el procedimiento con entregarle nuevamente las criaturas a la mamá. No, claro que no. ¿Cuál era la cuestión de fondo? ¿Por qué? La básica, ¿por qué estaban con estos adultos, estos menores, de 8 y 15 años respectivamente? Si eventualmente la madre los vendió, le devolvieron, los va a volver a vender. ¿Entendés? O sea, si no hay una investigación. Bueno, es grave. Vamos a seguir esta investigación. No nos atiende la gente de la comisaría. Vamos a buscar también al fiscal o por lo menos algún representante del Ministerio Público que nos intente de explicar, si no nos quiere contar, por lo menos a sus superiores, de qué fue lo que hizo y del por qué también la liberación rápida de estos dos extranjeros, uno de ellos hoy desaparecido. Vamos con Araceli en este contacto a la zona de Luque. Adelante contigo, Araceli. Estamos en compañía de la suegra de Diana Gómez, una joven madre que fue atropellada hace cuestión de una hora nada más en la zona Macaí, sobre la calle Coronel Martínez, en la ciudad de Luque. Justamente hoy su bebé de 2 meses se vacunó, ella la estaba cuidando, salió unos minutitos a comprar pan y le pasó lo que podemos visualizar en las imágenes de circuito cerrado. Ahora está siendo atendida de manera urgente aquí en el hospital, está la suegra con la bebé. Todo un tema, señora. Hasta el momento el conductor de este vehículo no se quiere hacer cargo. Pidió que no se llame a la policía, dijo que se iba a hacer cargo y ahora me llamó y dijo que haga la denuncia y que busque un abogado. Que no se quiere hacer cargo ni de la moto, destrozó la moto.
llevamos en el mecánico, le pasamos el presupuesto y no se quiere hacer cargo de nada. Dijo que hagamos las denuncias y un abogado ni siquiera preguntó si mi nuera necesita algún medicamento, si se rompió algo, si está bien. Ella está totalmente dolorida, fue gravísimo el impacto. Gravísimo fue el impacto, gracias a Dios está viva, gracias a Dios, porque con ese choque, no sé, estaría muerta ahora. Pero tiene una bebé que le necesita y ojalá que el señor, con la denuncia que vamos a hacer, se haga cargo. Quiso darse la fuga inclusive, ¿o qué le comentaron? Quiso, pero no pudo porque su rueda, no le funcionó más la rueda, no sé qué le pasó a su auto, la parte de la rueda. Y querían llamar a la policía y el señor dijo que se iba a hacer cargo, que no llamen a la policía. Y por eso no... hasta yo me fui a hablar con él y dijo que él se iba a hacer cargo de todo. Y después me llamó el hijo y me dijo no, que haga la denuncia y que busque un abogado, que él no se iba a hacer cargo y que la moto quería llevar en su mecánico, siendo que nos costó llevar la moto y ahora él no se quiere hacer cargo. La moto quedó destrozada. Destrozada está la moto. La moto es una moto que sacó hace apenas 7 meses y pagó 7 cuotas y no se quiere hacer cargo de nada. De nada. Encima le pasé todo lo que necesita para arreglar la moto y no se quiere hacer cargo de nada. ¿Cuánto dinero aproximadamente te pasó el presupuesto del mecánico? El mecánico pasó 2.800.000 el presupuesto de la moto. Y todavía ni sabemos si ella necesita algún medicamento o alguna fractura. Y no sabemos, porque el choque que tuvo fue muy feo, muy fuerte. Y gracias a Dios está viva, pero no sabemos cómo está internamente, si tuvo algún golpe por dentro, porque no puede ni caminar ni nada. Tiene golpe en la cabeza también. Destaca un poco tu fortaleza, señora, por eso la única que está acá, que le está cuidando a tu nietita. Y sí, porque los amigos de mis otros hijos me ayudaron también con sus motos que buscaron un motocarro para llevar la moto al mecánico. Y mi hijo no está acá porque le había acompañado también por todos lados, pero ahora él tiene que entrar a trabajar. Bueno, la dejamos acá porque la bebé está en sus brazos, Mercedes. Esto ocurrió hace aproximadamente una hora y minutos, y la familia que está pidiendo que el chofer se haga cargo fue plenamente identificado. Aún no han podido ir a realizar la denuncia policial. Ahora vamos a ir después de que le vean a ella. No tuvimos tiempo porque hasta me tuve que ir donde el señor dejó su auto en un taller mecánico para sacarle la matrícula. Porque el señor no quería dar ni su número de cédula ni su nombre completo. Lo único que dio fue su número de teléfono, nada más. Hasta el momento el pedido es eso, ¿verdad? Que se haga responsable este conductor y esperar a la pronta recuperación de esta joven mami para que pueda retornar con su bebé. Realmente uno no puede ahí ya van a creer ingresar, sí. Que uno tenga que recurrir a las imágenes a través de la televisión para que la gente se tenga que hacer responsable de sus acciones. Porque, ¿cómo puede ser que de manera humana no tenga la iniciativa de auxiliar a una persona que se accidentó? Sin embargo, tiene que salir en televisión para que todo el mundo le vea, para que se avergüence, para que la gente le reconozca y para que se le reclame, porque sí o sí se te va a encontrar, se te va a ubicar. Se ve a nivel nacional estas imágenes en este momento y vos crees que vas a zafar de una acción de irresponsabilidad como este accidente de tránsito. Me llama tanto la atención que la gente sea tan irresponsable. Pero bueno, vamos a esperar. En cuestión de minutos seguramente ya vamos a tener novedades sobre esta persona y ojalá sí este conductor se haga cargo de sus hechos. Gracias, Sara. Gracias, Mercedes. Hasta luego. Bueno, retomamos el caso de la desaparición de este ciudadano argentino y principalmente enfocándonos en este antecedente que ya les contaba sobre la retención de los mismos en un puesto de control de Río Verde. Estamos en contacto telefónico con el fiscal Fernando González para hacerle esas preguntas. Fiscal, estamos acá en compañía de Carlos Troche, Mercedes Almada y los demás compañeros de 24 horas porque tenemos algunas dudas referente a esta intervención por parte de la comisaría de Río Verde, donde estos dos hombres involucrados en esta desaparición estaban en compañía de 2 menores de edad con quien no tenían vínculos ni parentescos. Buenas noches. Buenas noches, un saludo a Carlos, Mercedes y también a la audiencia. Fiscal, ¿qué podemos decir? Sí. Le escucho. Como acabas de relatar, en aquella oportunidad nos llaman desde la comisaría de Río Verde y nos ponen al tanto de la situación de que 2
personas mayores de edad, ciudadanos extranjeros, uno de nacionalidad argentina y el otro era un ciudadano belga. Estaban trasladando a 2 menores de edad con quienes no tenían ningún tipo de vínculo ni parentesco. Entonces le digo, no pueden continuar el camino, tenemos que ponernos en contacto con algún pariente, padre, madre, algún adulto responsable de los menores y que queden retenidos en sede de la comisaría hasta que alguien se haga cargo de los menores. Entonces en aquella oportunidad pudimos contactar con la madre. Nosotros ordenamos la entrega de los menores bajo acta al jefe de comisaría de Río Verde y la madre le trasladó a los 2 menores. Posteriormente desconocemos qué camino o a dónde se dirigieron ya estas personas y ellos la explicación que dieron era para hacerle un favor a la madre. Estaban trasladándole a los 2 menores hasta un hogar donde ellos quedarían en guarda. Esto fue constatado con la versión de la madre. Posteriormente una ciudadana de pueblos originarios confirmó esta versión, se apersonó hasta la comisaría de Río Verde. Ella estaba en limpio, tardó varias horas en llegar y bueno, ante la ratificación de la madre de esa versión dada por estas 2 personas y habiéndole hecho entrega con la documentación que ella presentó, cédula de identidad, partida de nacimiento de los menores, se dispuso que los menores sigan en compañía de la madre hasta su lugar de destino y se les liberó a estas 2 personas mayores. Fiscal, usted... Esa fue la participación y el conocimiento que tuvimos desde la unidad de Pozo Colorado. Fiscal, ¿ustedes pudieron corroborar desde el hogar de niños que era el destino de estos pequeños, si ellos efectivamente estaban comunicados y esperando a estos menores allí? Sí, efectivamente. A ver, se cayó la comunicación. Hola. Perdón, fiscal, si usted me escucha, ¿podría relatar nuevamente? Le reitero la pregunta porque estamos tratando de ajustar cuestiones técnicas. Ustedes preguntaron entonces al hogar si es que la versión que daba la madre de que ellos eran el móvil en el que iban a llegar a un hogar de niños, ¿era efectivamente cierta esa versión? Perdí el audio. ¿Me escucha? Ahora sí, ahora sí. ¿Llamaron al hogar de niños a corroborar si la versión de la madre era cierta? ¿Ellos estaban esperando a los menores? Efectivamente, nos pusimos en comunicación con quienes ellos manifestaron que era el responsable y director del hogar y que él estaba a la espera de los menores y se había puesto también en comunicación con la madre. ¿Y qué vínculo tendrían estas 2 personas con la madre, los pequeños? ¿En qué lugar los conocieron? ¿Qué tipo de relación tenían como para hacer un favor de tanta confianza? La madre refirió simplemente que eran conocidos y que eran el ciudadano que está hoy por hoy desaparecido, el ciudadano argentino, era un conocido de su hermano, del hermano de la madre de los menores. Fue lo que ella refirió. Entonces, habló con el argentino que tenía ese viaje al Chaco y le pidió como favor llevar a sus hijos. Más o menos, esa es la historia que relata. Así mismo, eso es lo que ella manifestó y por la distancia y como los menores tenían que ser trasladados hasta este hogar, ellos iban a viajar en aquella oportunidad hasta el Chaco y ella no tenía la posibilidad de trasladarlos en ningún vehículo. Entonces ellos se ofrecieron y ella aceptó. ¿Y por qué ella no fue con ellos? Que dio la madre. ¿Por qué ella no los acompañó si son menores? Bueno, y justamente esa es la falta en la que incurrió la madre y por eso tuvo que hacer un esfuerzo para llegar hasta la comisaría de Río Verde después porque no podían continuar el camino. La situación de la madre es una situación económica difícil. Ellos, los pequeños, están en una situación de vulnerabilidad. Con relación a los menores, no le podría decir porque no tenemos una información precisa a esta altura, pero sí la madre tiene dificultades económicas y ya por ello decidió que los menores vayan a estar en compañía de esta persona, el director, en el asilo, en el hogar de niños que ella refirió. Manifestó también que está trabajando como empleada doméstica en la zona del limpio. Ya. ¿Y el director de este hogar
¿En qué zona del Chaco está? ¿Usted personalmente habló con este director y le preguntó, hoy van a recibir a 2 pequeños que van desde Limpio? No, yo no pude hablar personalmente, fue una comunicación que tuvo el jefe de comisaría de Río Verde. Yo le había dicho en aquella oportunidad, aquella tarde, noche, porque era avanzada la noche, que se ponga en comunicación con la gente del hogar de niños, que le pida las referencias a la madre. Ella dio unos datos, unos números telefónicos, y me había dicho el jefe de comisaría que efectivamente pudo conversar y que sí, que ellos estaban como esperándole a los chicos en ese día. Ahora, en sede policial, ¿qué explicaron los extranjeros hacia dónde iban y esa coincidencia de que iban justamente hacia el destino de los niños? Dijeron que iban a un establecimiento ganadero y que el lugar a donde debían ir los menores no quedaba distante del establecimiento a donde ellos se dirigían. ¿Dónde empezó el viaje de los menores con estas 2 personas adultas? ¿En qué lugar específicamente? En la ciudad de Limpio, según refiere la propia madre. ¿Y destino final? Y era el asilo que en realidad no tengo en mente porque no tengo el acta acá. Ajá. Pero no sé si era la zona de Irala Fernández o una zona en las cercanías de Teniente Irala Fernández. Ya, donde supuestamente iban a pasar ellos, por ahí iban a pasar. Chicos. Por ahí pasarían, quedarían los menores a cargo del director de este hogar, con la anuencia siempre de la madre. ¿Podría, fiscal, referenciarnos de vuelta cómo fue el contacto para que estos 2 señores pasaran por Limpio, alzaran a los niños y los llevaran supuestamente hasta las cercanías de Teniente Irala Fernández? Como manifesté, la madre expresó que ellos eran conocidos de un hermano de ella. Así surge el vínculo, el ofrecimiento y la aceptación de la madre. ¿Y quién le llama a quién? ¿La madre le llama a los señores o el hermano le llama, el hermano de la mujer le llama a estos señores para que pasen por Limpio a buscar a los niños? La madre habla con el hermano y él le manifiesta que tenía unos amigos que irían hacia el Chaco, y como los menores habitualmente están en la zona del Chaco, y fueron por las vacaciones de invierno a pasar unos días hacia la ciudad de Limpio, ellos tenían que volver porque las clases estaban iniciándose la semana pasada. Entonces, por ese motivo tenían que volver a su lugar de habitación, a su lugar de residencia habitual. Ah, o sea que los 2 menores vivían ya en el hogar anteriormente. Sí, es así. ¿Se le hizo alguna inspección? ¿Se llegó a hablar con los menores? Yo sé que hay un protocolo para hacerlo, pero por lo menos de manera informal esa información es importante. ¿Alguien habló con los pequeños? ¿En algún momento se manifestaron incontentos con el viaje o asustados o temerosos? ¿Cuáles son las condiciones en las que ellos estaban? Entiendo la pregunta, Mercedes. Sí, nosotros dispusimos también que se haga presente en el lugar la representante de Podeni, cuyos datos constan en acta. También estuve en comunicación telefónica con la misma. Ella se comunicó personalmente porque se constituyó hasta la sede de la comisaría de Río Verde con ambos menores, y me dijo que lo que ella pudo constatar es que el niño, que tenía aproximadamente 13 años, se daba a entender, se expresaba bien y que se lo veía tranquilo y calmo. Y que sí fue un poco más difícil conversar con la menor de sexo femenino, que tenía entre 7 u 8 años. Pero sí estuvo presente la representante de Podeni, y como les dije, consta en acta la intervención de la misma. Última pregunta, por lo menos de mi parte, fiscal. Usted que trabaja en la zona y que tiene este tipo de movimientos, nosotros sabemos que en el Chaco cuesta mucho la circulación porque los espacios son muy distantes, el camino no es de todo tiempo. Cuando sale una camioneta uno se sube nomás ya a la carrocería, no sabe ni quién es ni a dónde va, con tal de que te dé un aventón. Pero, ¿alguna vez escuchó sobre esto que nos comentaron a nosotros de manera extraoficial de un posible turismo sexual con menores que se maneja en el Chaco paraguayo? No, en realidad no. Por ser sincero, no. Yo llevo acá en la zona, si bien es cierto, como fiscal ya tengo más de 13 años. Acá en esta zona no escuché ningún hecho punible parecido a lo que me estás refiriendo. Acá los hechos que tenemos con frecuencia, lastimosamente, son los de abigeato, hechos de violencia intrafamiliar, lesión grave, homicidios, pero
no tengo referencia de hechos que tengan relación a tratas de personas o a menores. Bueno, muy agradecido por tu tiempo, fiscal Fernando González, muy amable. Cuando quieran, saludo a la audiencia y a todos los presentes ahí. Gracias, gracias. Fernando González, fiscal en este caso, explicando cuál fue el procedimiento que ocupó a la Fiscalía en este caso, que bueno, ahora termina en un caso de desaparición de personas. En vivo y en directo, adelante contigo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Mercedes. Saludos a todos los televidentes. Justamente a esta hora, una mujer se dirigía a su casa luego de culminar su trabajo en un supermercado sobre la calle 8 de diciembre del barrio San Miguel de la ciudad de Caacupé. Cuando estaba por pasar a dos jóvenes, estos la interceptaron y le hicieron un tacle para que ella se pueda caer de su motocicleta. ¿Con qué intención? Para poder robarle el biciclo. No contento con eso, vamos a contar qué es lo que pasó exactamente. Primero vean y escuchen el video. Lo que pasaba era realmente desesperante, frustrante, conmociona a todo el barrio San Miguel de la ciudad de Caacupé la forma en que actuaron estos conocidos como chespiritos para poder llevarse la motocicleta de la mujer, que luchó bastante para poder evitar el robo, pero sin embargo estos se salieron con la suya. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? ¿Qué fue lo que dijo uno de los delincuentes a esta mujer? Uno de ellos tenía un cuchillo y en un momento dado le dijeron a esta mujer, "Eikutú, eyucasupe". Esas eran las palabras que utilizaron y que hoy a ella la dañan psicológicamente y no puede volver a recordar ese episodio. Sin embargo, tomó fuerzas y para poder hablar con nosotros y de esa manera denunciar la inseguridad en esa zona de Caacupé. Vamos a escuchar lo que decía. Más duele el momento que pasé, que en el momento yo pedí auxilio, por más que había vecinos que miraban, nadie fue capaz de venir a ayudarme. Había gente que me estaba mirando. ¿Ellos tenían armas? Sí. ¿Qué tipo? Cuchillo, puñal. ¿No te llegaron a hacer nada o sí? Y en el video se ve claramente que cuando me iba a interceptar, uno de ellos sacó como para clavarme en el cuello. Pero se ve que al caerme no me llegó a clavar, por eso. Porque no solamente fue el robo, sino que también intentaron atentar contra tu vida. Así mismo. Se ve claro en el video todo. Y la verdad que no pensé, por eso se ve que luché. Después nomás de que pasó todo eso me puse a pensar que por qué yo luché por la moto, siendo que yo tengo mi vida, que la vida era más importante que lo material. Después nomás yo caí en el hecho de que yo no tendría que haber hecho eso. En todo momento las palabras que el que manejaba, en todo momento la palabra que utilizaba era eyuca. Eyuca y cutuja, en donde eyuca le decía.
Lo que decía la mujer afectada con respecto a este hecho de inseguridad en la ciudad de Caacupé. Hay que decir que hay personas ya investigadas con respecto a este hecho y en las próximas horas habrá importantes novedades con relación al caso Mercedes. Raúl, ella gritaba que le conocía, ¿los ubica? Sí, sí. Bueno. Incluso en la denuncia policial decía ella y se indicaba a una de las personas responsables de este hecho. Vamos a escuchar por una última vez lo que es este video, porque fueron realmente minutos de terror. Luchó muchísimo, pidió tanto auxilio, les decía que les conocía y nadie le ayudó. Tan triste como desesperante realmente estas imágenes. Ojalá la policía pueda dar rápidamente con ellos y los saque de circulación. Gracias, Raúl. Hasta luego, placer. Bueno, lastimosamente todo apunta a que el caso de los neposobrinos del Congreso va camino a la impunidad. Y así como ustedes están indignados, nosotros también de la misma forma. Ustedes recuerdan el caso que involucra a la senadora Noelia Cabrera. Ahí estamos viendo a los dos considerados como neposobrinos, nombrados en la Cámara de Senadores, supuestamente miembros de una comisión, pero en realidad habrían estado trabajando en un estudio jurídico particular con el dinero que todos estamos pagando. Bueno, ¿por qué decimos que esto va prácticamente camino a la impunidad? Porque hoy la senadora en cuestión se reunió con la bancada de Honor Colorado para dar explicaciones acerca de lo sucedido. Al abandonar la reunión, los parlamentarios tuvieron ya prácticamente otra actitud, prácticamente justificando la situación. Vamos a escuchar lo que señalaba al respecto el senador Natalicio Chase, uno de los líderes principales de este movimiento, acerca de cómo se está analizando este tema en particular. Entonces vamos a seguir esperando a ver si se hace esa presentación o nos muestran por lo menos qué es lo que dice y cuáles son las acusaciones. Pero para en que principio podamos ustedes acompañarían, senador, en caso de que se oficialice la presentación. No, no podemos acompañar algo que no conocemos en primera medida. Y segundo, nosotros no estamos de acuerdo en la expulsión de ningún senador hasta tanto se compruebe la veracidad de... Y el caso de Katia González no se comprobó y la expulsaron ustedes. El caso de Katia González fue juzgado en su momento y vamos a ir en retroceso en la historia para analizar, que analicen los historiadores. Nosotros vamos a analizar este caso. No está analizado ni sanción ni expulsión de la... No se está analizando ninguna sanción. Recordemos que ni bien salió este caso a la luz, estas dos personas, los neposobrinos, rápidamente presentaron una renuncia a su cargo en la Cámara de Senadores. Recordemos también el meteórico ascenso de sus salarios. Sin embargo, la oposición dice que lastimosamente no hay firmas por el momento para presentar este libelo acusatorio para despojar de su investidura, para expulsar a esta senadora. Hay un espíritu de cuerpo mal entendido. Ese es el problema. No es cacería de brujas. Noelia cometió un montón de errores que están encuadrados dentro del uso indebido de influencia. Y tiene que irse. Y cualquier otro que tenga esos motivos tiene que también irse. O tiene que ser por lo menos sometido al proceso. Y acá no hay presunción de inocencia, vuelvo a decir. Porque es un hecho consumado y comprobado. Ya se comprobó, acá no se va a abrir un juicio para ver si es cierto que esos dos trabajaban allá y si es cierto que son sus sobrinos. Todos declararon sí es cierto.
Bueno, esto decía la senadora Celeste Amarilla, que está en el ojo de la tormenta también. Enseguida les contamos por qué. Ahora, una justificación que se intenta poner para el caso de los neposobris en particular es que aparentemente estaban haciendo un trabajo remoto, no en las oficinas de la Cámara de Senadores, pero sí particularmente en el mismo estudio jurídico del esposo de esta senadora. Vamos a escuchar el argumento que esgrimen ahora sus correligionarios. Si existen más legisladores que tienen a funcionarios trabajando de manera remota, si es una práctica legalmente admitida, entonces ¿por qué recurrir y respetando y por sobre todas las cosas violando el principio universal de inocencia a latigazos que finalmente caerán por su propio peso? Ahora, de no ser sólidos los argumentos que esgrime mañana la senadora, entonces yo estoy seguro que ninguno de los colegas se animará a tomar una decisión desacertada. Bueno, y si esto les indigna, la siguiente información les va a indignar todavía más. Vamos a hablar de CONADERNA, la Comisión Nacional de Cuidado de Recursos Naturales. En cuanto a cuánto nos cuesta principalmente a todos. Estamos hablando de un congreso de primer mundo. El diputado Raúl Benítez hoy presentó un pedido de desalojar prácticamente, dejar sin efecto el trabajo de esta comisión en particular. ¿Por qué? Por el millonario monto que se destina al año, casi 5.000 millones de guaraníes. Y el detalle que daba acerca de los gastos es el siguiente. En salarios, esta comisión gasta 3.700 millones de guaraníes al año. En telecomunicaciones, teléfonos, líneas para comunicarse y hacer su trabajo, 75 millones de guaraníes al año. En medicina prepaga, ¿saben cuánto se gasta? 96 millones de guaraníes al año. En combustibles, esta comisión gasta 120 millones de dólares de guaraníes al año. En equipos de comunicaciones, 65. La siguiente placa nos va a generar todavía mucha más indignación acerca de cómo se está gastando actualmente en CONADERNA. Mantenimiento de oficinas, una licitación a la cual se llamó 88 millones. Lavado de vehículos, ¿cuánto cuesta lavar los vehículos a cargo de CONADERNA al año? Señoras y señores, 12 millones de guaraníes. Mantenimiento de vehículos, 100 millones de guaraníes al año. Impresiones, a pesar de que la Cámara tiene un departamento de fotocopias, se gastan impresiones 6 millones y medio de guaraníes al año. Y la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cuál es la productividad finalmente? ¿Qué tanto nos sirve la CONADERNA? ¿Vale o no la pena que paguemos tanto dinero para que tanta gente trabaje? Entre paréntesis también algunos neposobris en ese lugar. Esta es la justificación que da respecto a Raúl Benítez. ¿Cuánto trabaja la CONADERNA? Escuchemos. ¿Todo esto para qué? Para esta producción que podemos acceder a la página del CIRPI, donde tenemos 12 proyectos estudiados entre el año 2013 y el 2024. Solamente 12 proyectos estudiados entre el 2013 y 2024. Solamente 4 cuentan con dictamen. Solamente 2 informes técnicos tenemos en este periodo. Solo 2 en más de 10 años de existencia. O sea, en más de estos 10 años, que es lo que pudimos sacar como corte de la página del CIRPI. Bueno, y hoy saltó otro nuevo caso en el que se preguntan, ¿se trata de un nuevo hecho de neposobrino? Bueno, según una denuncia, Martín Cogliolo Boxia habría cobrado salario del Senado mientras se encontraba de viaje en Rusia y Brasil. El joven fue ubicado allí por el senador Eber Villalba. Nosotros hablamos muy bien de él. Muy bien de él. Es el sobrino, es el hijo de la sobrina de mi marido que ya se murió, encima con la cual no tengo ninguna relación. Todos trabajamos para él, es un contra mí. Pero él le trajo. Yo no pedí nada. Ya, es más, voy a pedir en esa directiva que se le saque a Martín Cogliolo. La denuncia señala que Cogliolo habría firmado formularios afirmando estar trabajando mientras estaba en el exterior,
Pero el senador Eber Villalba niega irregularidades y afirma que los viajes se realizaron con permiso y durante vacaciones. De hecho, ahora él está en Chile disfrutando sus vacaciones, como cualquier personal que tiene derecho a las vacaciones. Él trabaja en mi oficina todos los días, salvo los días que tiene autorización del presidente del Congreso para irse a cumplir. Se fue para un curso en Rusia. Después tuvo de vacaciones, como cualquier funcionario que tiene derecho a las vacaciones. Y ahora también está en Chile. Ante las acusaciones, la senadora Celeste Amarilla anunció que pedirá la destitución. Aclaró que Cogliolo es hijo de una sobrina de su fallecido marido y que, pese a su vínculo, no intervino en su contratación ni en sus tareas. No metí un puto familiar en la función pública. No metí nadie luego. Y le dije bien a Eber Villalba. Le dije, Eber, vos le estás metiendo a este pendejo que tiene el apellido Boxia, porque ni siquiera es Amarilla, que somos 200.000. La denuncia se suma a otros casos similares que ya fueron cuestionados públicamente. El Senado vuelve a estar en el centro del debate por supuestos casos de favoritismo, planillerismo y uso indebido de cargos públicos. Intervención, el designado para verificar la existencia o no de irregularidades en la administración del intendente esteño, Miguel Prieto, se denunció una malversación de 29.215 millones de guaraníes. Este monto representa el 35% de lo que debió destinarse en gastos de capital, o sea, en inversiones. ¿Qué es la malversación? Es la utilización de recursos destinados para determinados gastos en otros que no fueron establecidos. Es por eso que la malversación es considerada como un hecho precedente de los delitos económicos. Y vayamos a ver un resumen de lo que hoy fue presentado en esta conferencia de prensa allá en el... ¿Qué decía la Contraloría de la República en su informe y que motivó la intervención? Que había gastos de capital o de inversión de 83.505 millones de guaraníes, pero que solamente el municipio esteño de ese monto había destinado 42.000 millones de guaraníes para pagar salarios. No destinó al objetivo principal. Sin embargo, digamos que de cierta manera beneficia en lo que detectó la intervención. De los 83.505 millones de guaraníes destinados a gastos de capital, finalmente la intervención encontró que se destinaron, como decíamos, 29.215 millones de guaraníes para pagar salarios, gastos corrientes. Pero escuchemos más lo que decía el interventor Ramón Ramírez. Y hoy podemos confirmar que de los 83.000 millones de guaraníes, 29.215 millones fueron destinados a gastos corrientes. Es decir, más del 35, aproximadamente el 35% del total de montos destinados a gastos de capital fueron utilizados en gastos corrientes. El interventor también denunció irregularidades administrativas y técnicas en la transferencia de recursos al Consejo Local de Salud. Y vayamos a ver, por ejemplo, se aprobaron transferencias por la municipalidad sin la presentación de documentación técnica, o sea, proyectos, cronogramas y otros. ¿Qué otras irregularidades detectó la intervención? Pagos sin certificaciones de avance de obras que acrediten la realización de las mismas, o sea, ¿quién certificó que las obras existan? Después, ¿qué más? Eludir procesos de contrataciones públicas. Otro hecho que encontró también la intervención a cargo de Ramón Ramírez. La ejecución de las obras sin supervisión, fiscalización y validación técnica del avance del proyecto. Y finalmente, no se cuenta con acta de recepción final, lo que implica que no se ha efectuado la revisión técnica para determinar si la infraestructura cumple o no con los estándares mínimos establecidos por el órgano rector, que en este caso es el Ministerio de Salud Pública. Pero escuchemos lo que decía sobre este punto también Ramón Ramírez. La intervención no puede confirmar, de acuerdo a las documentaciones y reportes orantes de todas las instituciones que participan en este proceso, primero, si la infraestructura cumple con los estándares mínimos de calidad, y segundo, aún más grave, es si esos números
que están en las facturas que forman parte de los legajos se corresponden con obras realmente ejecutadas en esas instituciones, específicamente en el hospital regional, ¿verdad? De los más de 10.000 millones guaraníes transferidos al Consejo Local de Salud, no existe justificación plena en torno a unos 6.000 millones de guaraníes. Por supuesto, este informe final tendrá que ser presentado el próximo 23 de agosto, en días nada más, pero ya los adherentes de Miguel Prieto niegan cualquier malversación en la administración del intendente Esteño. Todas las ejecuciones corresponden a una obra o a alguna acción que se tomó con alguna comisión, asociación, fundación, capilla, iglesias. Todo está no solamente en los documentos, sino palpable en lo físico. Cualquier cosa que se necesita, y ustedes pueden elegir al azar un expediente y buscar la ejecución de lo que ese expediente dice, van a encontrar la prueba física. Pero por supuesto, para ellos es mucho más elocuente, grandilocuente, poner un titular falso cuando en realidad la noticia de fondo no tiene ni consistencia. Cambiamos de tema y hablamos de una situación bastante grave que inicia en el hospital de Puerto Casado, Chaco Paraguayo, en donde presta servicios un médico, ecógrafo, un especialista, ginecólogo. Estamos hablando del doctor Santiago Jiménez. Allí al menos 4 mujeres lo habrían denunciado por acoso sexual. Una de ellas inclusive habla de manoseos cuando, por ejemplo, solo debía tomarse una ecografía de partes blandas y no específicamente de ecografías vaginales o transvaginales. En el otro caso, por ejemplo, en donde una mujer tuvo que hacerse precisamente la ecografía relacionada a la especialidad del médico, habla de manoseos siempre en la zona de Puerto Casado. Allí accedimos a la versión de la primera denunciante y atención, que posteriormente hablamos con otra cuyo relato inclusive es mucho más grave. Pero escuchen a la primera. Yo sé que la doctora de pretenda y por otros esa o pare cuapo denuncia pública orero yapo porque justamente otra persona veí más o menos ya agarra ya es por misión una petit acoso sexual jalando ñeme y ese rojo más petit abuso sexual yo ya como ahora porque la doctora en vez que ya por el trabajo en esa máquina UPC se palpa ya por misión hasta en el último se agarra se moía yepa boca para abajo pe camillar jaupea se mondi upebe jauñe por un llega ya paja o ya posee tales cosas con su mano no con la máquina jaumia se pepe se mondi curi haye intema su pepe sui mauro jaupepe vengo o puase la se sospecha jauñe bota wete pepe doctor luz apagada sende kwai con apape se oye yapo upe sañe por ya popase la secuatía hace se pepe consultorio se mano se mi hoy pe ser un buipe y se ve se puamo ya na ape ko ser un buipe la ya po ape la ecografía allá po se ko ape no da hai pepe amo se pesan da hai pepe hoñe poña caramala ser un buipe pepe se estira lento. Ahora, en el segundo relato, que ya corresponde a una mujer de la ciudad de Belén, departamento de Concepción, llama la atención en esta versión, evidentemente, que el médico en todo momento buscó que ella fuera la última paciente en ser atendida para acceder a la ecografía. Cerca de las 19:30 ingresó y a partir de allí ya comenzaron algunas preguntas inapropiadas. Pero él prosiguió y finalmente obró gravemente de la siguiente manera. Quito mi pantalón, me bajó, me puso por la camilla, me recostó por la camilla y empezó a jugar, metió su dedo medio y en su dedo, ¿cómo se le dice ese? Con el índice empezó a jugar por mi parte íntima. Hasta el fondo, metió hasta el fondo y después a mí, yo ya sentía ya incomodidad porque no, era algo normal, ¿verdad? Nunca me hicieron algo así, ¿verdad? Después me dijo que si tengo alergia al látex. Y dije que no tenía alergia. Y después me dijo, vamos a probar, me dijo. Y yo pensé que iba a poner otra vez por su dedo y yo le dije, pensé que iba a poner por su dedo. Y le dije, bueno, ¿verdad?
porque pensé que era su trabajo, obvio. Y después me subió a la escalerita que llevaba hacia la camilla, ¿verdad? Y después, cuando se fue a preparar, ¿verdad? El látex, el preservativo, ¿verdad? Y después yo estaba pensando... Segunditos, arranca otro capítulo de la cocina más competitiva y hoy, ojo, habrá sorpresa, Aníbal. Y me está ganando la ansiedad, Carlos. A mí también. Vamos. ¿Se Hasta va mañana. uno o se va una de las competidoras? ¿Querés saber? Veamos. Masterchef. Dame.